Más de 50 años asegurando respuestas. Más de 50 años asegurando respaldo. Más de 50 años asegurando servicio. Somos HMS, expertos en seguros, desde hace más de 50 años. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Triple Impacto. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marcelo, y muy entusiasmado, ¿eh? Tenemos un programa... Sí, vamos a hablar de algo que quizás es de lo más conocido del reciclaje, pero no tanto. Probablemente de lo menos practicado. Sí, de lo más conocido y lo menos practicado. Así que Sí. Vamos. Dale. Bueno, como decíamos en la apertura, Adrián, volvemos a lo natural. Así es. Así que le vamos a pedir a nuestro entrevistado, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenés una cámara ahí, que nos cuentes quién sos, cómo te llamás, qué haces. Bueno, mi nombre es Tomás Luzardi, soy director ejecutivo de Proyecto Cultivarte. Nosotros somos una organización que se dedica a acompañar distintas personas, empresas, instituciones a desarrollar las temáticas de huerta y compostaje, sabiendo que el acompañamiento es tal vez mucho más importante que las ganas de hacerlo. Hay mucha gente que tiene ganas de vincularse con una vida más natural, sostenible, y por ahí no sabe por dónde empezar. Así que ahí aparece la organización de Cultivarte, que acompaña y trae soluciones a veces ya un poquito más armadas y pensadas para que las personas puedan enfrentar ese desafío de dar sus primeros pasos en el mundo sostenible. Interesantísimo. ¿Y cuánto hace que están funcionando como tal? La organización tiene 8 años. En los últimos 2 años ya estuvo bastante más consolidada como proveedora de servicios para instituciones que realmente están impactando mucho. Desde que empezamos a medir el impacto tanto social como ambiental, nos dimos cuenta que estaba tomando otro vuelo el proyecto, así que ya hace 4 años que empezamos a meterle totalmente a full a esto y bueno, hace 2 años que ya hay un equipo mucho más grande de profesionales trabajando. ¿Cuál es el...? Perdón, dale vos. No, decía, ¿cuál es la ventaja de yo estoy en mi casa? Digo, bueno, estoy viendo este programa, te estoy escuchando a vos. Digo, mucha gente tiene ganas de poner una compostera, ¿no? O tener compost en su casa. Pero ¿cuál es la ventaja real de hacerlo? O sea, para empezar a entender cuál es la ventaja, es necesario sentar las bases de que hay un montón de cosas que están sucediendo de formas en las que no vamos a poder seguir sosteniéndolo mucho tiempo más. Okay. Es decir, hay muchas características de los circuitos industriales y de las actividades que llevamos cotidianamente en la vida personal de cada quien que no tienen una sostenibilidad implicada en ello. Es decir, nosotros a veces, a través de la cultura del descarte, vamos tirando un montón de cosas que podrían ser usadas de otra forma, Claro. que podrían tener muchísimo valor. Sin ir más lejos, nosotros muchas veces tiramos a la basura cosas como latas de aluminio, que es algo muy preciado por un montón de industrias. Digo, el aluminio justo es un material que tiene la característica de que se recicla muy bien. Una lata hace una lata. Pregunto, por mí y por mucha gente que nos está mirando que por ahí no sabe. ¿Estamos hablando de una lata de cerveza, por ejemplo? Sí, a cualquier Gaseosa, lata en base de aluminio, al igual que pasa con el cartón, con el plástico, con el papel, digo, son un montón de materiales muy valiosos que cuando están todos mezclados en una misma bolsa dejan de tener ese valor. Tal cual. En cambio, tan solo tomando la decisión de hacer lo que llamamos separación en origen, es decir, separar bien las cosas por el material que están compuestas, generamos que eso siga teniendo valor. Si bien el reciclaje hay que entender que es un proceso industrial y que también tiene consumo energético y demás, es muchísimo más lo que podemos recuperar si lo separamos en origen. En particular en lo que tiene que ver con huerta y compostaje, yo creo que hay una cuestión medio de satisfacción personal y de poder encontrarse y sentirse en contacto con la naturaleza. Digamos, todos disfrutamos del sol a la mañana y demás, pero hay que hacer algo también para que toda la naturaleza siga funcionando de la forma en la que lo hace. Y creo que el compostaje
nos permite, en una sola decisión, o sea, en incorporar un pequeño hábito, nos permite empezar a transformar entre un 40 y un 60% de nuestra basura en un abono para nuestras plantas. Entonces, la virtuosidad que tiene en sí la propuesta de que lo que antes iba a la basura y era un problema ambiental severo, se transforme en un poderoso abono para las plantas y encima sin ningún tipo de consumo energético, sin ningún tipo de molestia. Yo comprobé, soy como contaba, soy muy de medir las cosas, estoy convencido y lo comprobé empíricamente en mi caso, que se tarda menos tiempo compostando que si sacás la basura todos los días. Mirá. Yo a la compostera voy una vez por semana y la basura la tenés que sacar todos los días o día por medio como mucho. Sí. Vos decías antes, y era la pregunta que te iba a hacer, que ustedes ayudan, orientan, aconsejan y demás. ¿Y quiénes son los demandantes de todo ese trabajo, de ese servicio de asesoría o de...? Durante mucho tiempo estuvimos trabajando con personas particulares y después empezó a pasar algo muy, muy mágico que a nosotros también nos orientó como organización, y es que esas personas particulares que confiaban en nosotros quedaban tan maravilladas que lo empezaban a llevar a otros círculos. Y empezó a pasar algo muy, muy lindo, que fue que personas que toman decisiones en empresas empezaron a entender el poder que tienen estas prácticas. Entonces dio un salto de escala. De repente lo que la persona hacía en la casa se dio cuenta que lo podía hacer en la empresa. Entonces esa persona que nosotros logramos tocarle la puerta, llevarle a una compostera y que empiece a ver la magia implicada en ese proceso, dijo, che, ¿y esto no lo puedo hacer para el comedor que tengo de 1.200 personas por día, 3 veces por día? Y sí. Digamos, el compostaje es un servicio biológico, es algo que pasa naturalmente, que no tenemos que hacer nada. El árbol pierde las hojas, caen al suelo, los bichitos la comen y se reincorpora a la tierra. Entonces lo que hacemos es utilizar ese servicio ambiental y trasladarlo hacia un contenedor para poder tenerlo en el balcón o en el patio o en lugares donde nos sea más cómodo. Pero está bueno empezar, sobre todo para quienes están ahí escuchando y todavía no saben de qué se trata esto, que no implica esfuerzo alguno. Es sumar un hábito. ¿Qué va en la compostera y qué no va? Bueno, todo depende del tipo de compostaje que tengamos. Por ejemplo, en una empresa que por ahí tiene una compostera de 2.500 litros de capacidad, pueden ir algunas cosas que por ahí en una compostera más chiquita y domiciliaria no. Entonces está un poco restringido, pero a grandes rasgos la pregunta que tenemos que hacer para saber si va o no en la compostera es, ¿viene de la tierra? ¿Esto viene de la tierra? Si viene de la tierra y si es directo el vínculo que viene de la tierra, es mucho más fácil que se composte. Un ejemplo cortito y claro para que se entienda es, la hoja de un árbol claramente viene de la tierra, es un vínculo muy directo, lo pongo en la compostera y se transforma en abono. Una hoja de resma tiene un proceso industrial, no es que cayó así hecho resma del árbol, sin embargo si lo pongo se va a compostar. Ahora si yo pongo una hoja de revista plastificada con tinta de 18 colores, se va a compostar. Le va a costar un poquito más a la compostera y a toda la microbiología que en ella habita poder trabajar y transformar eso de nuevo en materia orgánica. Entonces, mientras más directo sea el link entre que salió de la tierra y yo lo pongo en la compostera, mucho más fácil se composta. Esto quiere decir que puede haber distintos niveles de compostabilidad. Total, de hecho, los compost hoy en día se está trabajando mucho a nivel política pública para categorizar los compost, porque la categoría del compost es muy exigente y hace que, por ejemplo, yo, teniendo una producción en casa, nunca podría comercializar ese compost como compost. ¿Por qué? Porque lo que tiene está poco controlado, está poco regularizado, está poco estandarizado. Entonces hay distintos tipos de compostaje. El compostaje que es comercial tiene requerimientos muy específicos de qué es lo que estás compostando. Y después el compost es, como decía, un servicio biológico. No lo podemos ni detener siquiera. Entonces, lo que nosotros le pongamos también va a tener una relación muy directa con el resultado que obtengamos en cuanto al abono, ¿no? Y la calidad y la fertilidad que ese abono provea. A ver, en una casa particular, porque eso me importa mucho, porque todo esto es más macro, ¿no? La persona nos está escuchando hoy, está mirando Triple Impacto en este momento, dice, bueno, la verdad que siempre tuve ganas y no sé cómo hacerlo. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que... En mi casa digo, bueno, quiero arrancar. Lo primero que pienso es separar las cosas. Está bien. Si uno separa, ¿no? Digamos, depende mucho de dónde nos estén escuchando. Hay mucha gente que vive en Capital Federal seguramente. En Capital Federal, en todas las plazas y ecopuntos de la ciudad se pueden llevar orgánicos. Entonces ya separándolo, ya estamos compostando. Por ahí no tengo la compostera en casa. Pero ponele que tengo ganas de hacerlo. Si quiero tener la compostera en casa, lo primero que necesito es un contenedor de algún tipo. Si tengo jardín,
Sí. puedo hacer un pozo en la tierra o una pila en Y la ya tierra arranco. y va a pasar y ya, Bien. ya estoy compostando. Bien. Si no lo tengo, puedo agarrar cualquier maceta, tacho, bidón, hacerle algunos agujeros para que tenga un drenaje y rápidamente puedo empezar a compostar. ¿Qué voy a necesitar? Materiales orgánicos, es decir, lo que junte en 2 o 3 días, cáscaras de fruta, yerba, café, té, hojitas secas y demás. ¿Necesito tierra previamente? No necesito tierra, No, lo que voy a mando. necesitar es, así como se usa levadura para el pan o ahora que está mucho de moda la masa madre, voy a necesitar como algún consorcio de microbiología que active eso. ¿Qué es esto? Dale. Puede ser mismo las cáscaras de fruta y todo lo que traen, tienen bacterias, hongos, levaduras, actinomicetes, tienen un montón de cosas vivas que van a activar esa descomposición, pero si consigo un poquito de compost maduro de alguien que ya lo está haciendo, pongo eso como colchoncito de base y bien. sobre eso ya la microbiología que hay ahí va a empezar a comerse lo que le demos. Y lo más lindo de esto es que es el alimento, o sea, toda la microbiología que mencionamos se alimenta y come lo que nosotros le vamos a tirar. ¿Y cuándo me doy cuenta que ese compost me sirve para las plantas, por ejemplo? Bueno, es muy visual el proceso, sobre todo en una escala doméstica, es muy visual el proceso de reconocerlo. Nosotros generalmente decimos que es cuando ya no reconoces lo que tiraste. Ok. Si vos abrís la compostera y ves un pedacito de tomate, ese compost está inmaduro. Ahora, Ok. si vos ves y ves que está uniforme, de un color oscuro, bastante parejito y que tiene olor a tierra fresca, ya no vas a estar reconociendo nada de lo que tiraste. ¿Hay que regarlo? Porque yo no entiendo nada. Hay que mantener la humedad equilibrada. Ok, ¿Qué ¿qué quiero decir con significa? esto? Si el compost está seco, no tiene vida posible. Es decir, todos estos hongos, bacterias y Claro. más no van a poder vivir en el medio. Si el compost está muy húmedo, va a suceder lo que llamó pudrición. Claro. Es decir, ¿por qué la gente le tiene el principal miedo al compost? Es el olor, es el mal olor. Y compostar no tiene en ningún momento del proceso mal olor. Lo que sí vemos es que cuando el proceso de compostaje tiene una humedad excesiva, empieza a aparecer la pudrición y ahí sí se genera un mal olor. Ok. Como definición, el compostaje es la descomposición aeróbica de la materia orgánica. Es decir, que sí o sí necesitamos tener oxígeno. Cuando hay demasiada humedad, el agua no permite que haya oxígeno en los poros y eso se pudre. Así que el desafío, el gran desafío, o sea, la magia entera del compostaje circunda en mantener bien la humedad. Exacto. Y que no esté ni muy seco ni muy húmedo. Ahora la pregunta es esto. Nos trajiste 2 cosas muy vistosas. Contanos qué es esa y qué es esta. Y después tenemos a... La tercera pregunta. la forma sencilla de describirlo sería que ahí tenemos una mini huerta y acá una compostera. Ahí va. Bien. Pero si me permiten, voy a empezar por la parte un poquito más compleja. Acá yo lo que les traje para mostrar es el fruto del reciclado de materia de madera industrial que iba a ser destinada al descarte o a la combustión. Ajá. Nosotros a través de propuestas de economía circular hacemos que las empresas nos hagan llegar ese material y nosotros lo transformamos dentro del Servicio Penitenciario Federal. Es decir, dentro de las cárceles federales tenemos talleres de carpintería, de herrería, de horticultura y los transformamos en estos maceteros tan bonitos que ven. Es decir, está hecho 100% con madera recuperada y además tiene trabajo inclusivo. Nosotros tenemos hoy en día más de 20 internos trabajando en los talleres productivos, de modo que cuando la gente adquiere un producto de estos, no solo está adquiriendo la posibilidad de tener su huertita y empezar a tener algunas aromáticas en la cocina, sino que también está ayudando a que personas privadas de su libertad puedan tener una reinserción sociolaboral efectiva, que es uno de los principales problemas que tienen ese segmento de la población. Sí, Y en este caso, digamos, también es muy valioso lo que sucede porque está esta botella acá Sí, eso simbolizando. me iba a guardar la tercera pregunta acá. La dejamos entonces, te describo. Esta Dale. compostera está hecha con madera plástica. Ahora vamos a hablar un poquito más de cómo está compuesto el material. Pero básicamente es una compostera de 2 módulos horizontal. Es decir, hay composteras que son con cajones o baldes apilados. Esta es en el sentido horizontal. Nosotros, ¿por qué trabajamos en 2 módulos? Porque voy a poner todo en uno. Y cuando este se complete, voy a empezar a trabajar con el segundo, dándole tiempo a este de que madure. Si yo todo el tiempo le estoy agregando, nunca tengo el compost maduro como para cosechar y abonar. Entonces, el tema de que sea modular responde a la necesidad de poder dejar uno estacionado con un tiempo más o menos de 2-3 meses para que madure. Y una vez que este se está llenando, este ya va a estar listo para ser cosechado.
Entonces lo vacío y ya empecé a adentrarme en ese ciclo donde siempre tengo un módulo que está recibiendo orgánicos frescos y otro que está dándome compost maduro. ¿Y la botella? La botella es uno de los puntos más divertidos que tiene esta historia, que responde bastante directamente a la recuperación de materiales, ¿no? Lo que empezamos hablando. Dentro del reciclaje hay un tipo de plástico que es muy difícil de reciclar y es el plástico de un solo uso, o lo que conocemos como descartables. Como para que se ubiquen qué es un plástico de un solo uso, son todos aquellos plásticos que podemos moldear con la mano. Es decir, que yo lo aprieto y cambia de forma. La botella en sí es de PET, es un plástico que tiene un alto valor de reciclaje, pero todo lo que hay adentro son etiquetitas, la etiqueta de las botellas, envoltorios y demás. Todo eso tiene distintos tipos de plástico y casi ninguna industria del reciclaje lo puede recuperar. ¿Por qué? Por su diversidad, por su baja densidad, y de hecho la baja densidad lo que genera es que sea muy difícil de transportar. Si vos no tuviésemos esto embotellado y compactado, serían camiones y camiones y camiones que llevan muy poquitos kilos. Entonces eso también atenta mucho contra la economía implicada en el proceso de reciclaje. Nosotros con la botella lo que logramos es que las personas en su casa compacten plásticos que son muy difíciles de recuperar y que lleguen a, hoy en día, uno de los únicos destinos que puede recuperarlo, que es la transformación en madera plástica. Nosotros trabajamos... Esta botella pasa a ser... Sí, acá trajimos para ejemplificar. Mirá. Estos son los listones, trajimos uno redondo porque a la Acaba gente... de hacer magia para a la gente pasamos de acá a acá. le impacta ver la forma circular y sí, es Mirá muy vos. loco pensar que esto, ¿no? Y que lo que hacemos en nuestras casas se logra transformar en este listón de madera plástica, que como características trae toda una nueva escuela de madera porque es 100% plástico. No se pudre, no se desgasta, no necesita pintura, no necesita mantenimiento, resiste perfecto la intemperie, es antideslizante y sobre todo no tiene plagas. Es decir, vos te haces un deck de madera plástica y no tenés que hacerle mantenimiento todos los meses. Claro. Si pasa con un deck, imagínense con una compostera que está en contacto todo el tiempo con la humedad, con bichos que trabajan de descomponer materia orgánica. O sea, yo en la compostera tengo bichos que se encargan de comer madera. Claro. Entonces va a durar muy poco si es de madera. Claro. Por lo tanto, para algunas tareas agrícolas y no tan agrícolas como puede ser armar un deck, la madera plástica empieza a presentar una solución que realmente es muy, muy innovadora y que además resuelve una problemática muy grande que estábamos teniendo, que son los plásticos de un solo uso. Claro, Claro que sí, claro que sí. Y ahora te hago una pregunta. Nos contaste este trabajo tan lindo de inclusión laboral del servicio penitenciario. ¿Dónde se consigue esto? Bueno, Y esto, todo. Ahora, vendenos, en el buen sentido. sí, nosotros estamos obviamente en todo lo que es digital. Nuestra página es cultivarte.com.ar y en redes estamos como @proyectocultivarte. Ahí te lo podemos encargar. Las redes están muy buenas también porque no solo van a poder encargar los productos, sino también adquirir de una forma gratuita todo ese conocimiento que Claro. circunda a estas prácticas. Nosotros trabajamos mucho desde las redes con el conocimiento open source. De hecho, en todo esto, a las personas que nos preguntan, les contamos un montón de maneras de hacerlo sin poner un peso encima. Sin embargo, a quienes quieran acercarse y por ahí tener, como les decía al principio, una solución un poquito más armada, algo ya más... Claro. Y sobre todo, un acompañamiento técnico que te ayude a lograrlo. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a la compostera o la huerta y a las 2 semanas es ¿y cómo te está yendo? ¿Qué está pasando? ¿Pudiste poner cosas? ¿La estás usando? ¿Las plantas cómo están? Mandanos fotos y hacemos un seguimiento cliente por cliente. Con lo cual trabajamos mucho en ese acompañamiento para asegurarnos que las composteras entregadas estén compostando. Ayer estaba cerrando las métricas del primer semestre y nos daba que por día en las composteras que instalamos, obviamente es un estimado, ¿no? Pero se están compostando 8,5 toneladas por día de residuos orgánicos. Es decir, gracias a las composteras que los presos hicieron y que 4E de madera plástica nos ayuda a fabricar, estamos logrando que 8,5 toneladas de basura, Por día. en vez de ir a un relleno sanitario, en el mejor de los casos, se transformen en abono para plantas. Y esto no es tirarnos flores a nosotros, sino también es de alguna manera un agradecimiento a la sociedad que está Sí, la adquiriendo verdad un está compromiso muy sincero con la sostenibilidad del ecosistema.
La verdad que sí, impresionante. Y me quedé pensando en el deck, porque yo tuve que levantar un deck de madera justamente porque tenía, bueno, bichos, sí, ratas concretamente. Y la verdad que solución hubiese sido, ¿no? Sí, y está, o sea, cada vez más, digo, como toda tecnología nueva, a medida que pasa el tiempo se va haciendo, Mejora. Esta mejora compostera mucho. es de madera. Esta compostera es 100% de madera plástica, salvo los herrajes, el resto es íntegramente trabajada en madera plástica. Increíble, la verdad. Es maravilloso porque si te pones a pensar el desastre ecológico que hace el descuido del día a día, que uno, bueno, dale, sí, lo tiro, qué sé yo, es enorme. Sí, cuando uno empieza a poner el foco en las pequeñas acciones y sobre todo cuando logramos que y no todas, una pequeña acción sea sostenida en el tiempo, el impacto que genera es inmenso. Y es muy difícil de dimensionar el impacto que genera una pequeña acción trasladada en el tiempo. Sí. Yo me quedé pensando, entre los desperdicios, llamémoslo que vos metés acá, y los de la compostera, no te queda nada para meter al tacho de basura. No, ahora me meto un segundo en el tacho de basura, pero para mí lo más loco es que nosotros transformamos un material problemático en una máquina que sirve para transformar otro material problemático en algo beneficioso. O sea, nosotros usamos un problema para generar un recurso y ese recurso encima lo usamos para armar un dispositivo que transforma más recursos en algo beneficioso. Estoy forzando mi cabeza para pensar si hay algo que pueda quedar dejado fuera de estas dos alternativas. Para terminar de que podamos ubicarnos y empezar a pensar fuera de la caja, que creo que muchas de estas nuevas tecnologías nos obligan a pensar de una forma distinta a la que veníamos pensando, yo siempre hablo en los talleres diciendo, si no existiese el humano, ¿existiría la basura? Claro, esa es la pregunta. Y tomarse un minuto para reflexionar, es decir, si no estuviésemos acá como humanidad, no existiría basura. No hay un residuo que no sea causado por el hombre que perdure más allá de la vida del individuo. Esto es una data histórica. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento de la historia de la basura. La primera basura fueron los metales. Cuando empezaron a hacer las aleaciones de metal, empezaron a haber residuos postbélicos que perduraron más allá de la vida de los hombres. Esa fue la primera aparición de ese tipo de residuos. Hoy en día, si nosotros compostamos, sacamos todo lo orgánico de la basura, reciclamos, recuperamos plástico, metal, vidrio, papel y cartón, lo que queda en la basura es mínimo. Sí, incluso hay no se me ocurre qué, con eso te digo. Hoy hay procesos muy avanzados de lo que es el RAE también, donde también todo lo que es residuos eléctricos, electrónicos, que total. Sí, los RAE hoy en día se pueden trabajar muy bien. Hay una frase dando vueltas por los medios que dice que hay más oro por metro cuadrado en la ciudad que en una mina de oro. Exactamente. Causado justamente por los RAE, habla mucho de los RAE. Respondiendo a tu pregunta, los residuos sanitarios, un hisopo, apósitos y ese tipo de cuestiones es lo único que debería ir a la basura. Es lo único que termina yendo a la basura. Porque es húmedo, ¿no? Porque puede tener cierto riesgo patológico, claro, ¿verdad? Claro. Porque si vos pones algo con sangre y demás, puede tener algún tipo de problema a futuro, pensando siempre y entendiendo la circularidad de que yo estoy poniendo acá orgánicos que van a venir a mi huerta y que van a abonar lo que yo voy a comer, ¿no? O sea, entonces entendiendo que yo lo que estoy tirando acá después me lo como, de alguna manera. Tomás, ha sido terriblemente didáctico, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos otra vez. Seguimos, en este programa nosotros vamos acá para aprender, ¿no? Es maravilloso. Así que gracias por la visita, todos los éxitos en Cultivarte y próximamente cualquier novedad, acá estamos. Muchísimas gracias. La verdad que sí. Seguimos con el programa. Claro que sí. ¿Qué te pareció, Marcelo? Qué interesante esto, cómo aprendimos, pero me quedé con esa duda. Hay tan pocas cosas para tirar a la basura realmente y como decimos siempre, seguimos aprendiendo. El compostaje, algo que uno no tenía, todos hablan de la compostera, pero personalmente no lo tenía tan claro. Y la verdad no lo ponemos en práctica. ¿Vos viste la cantidad, las toneladas que se podrían ahorrar de basura? Es impresionante. Sí. Y bueno, y aparte de los usos que se le dan a los reciclados de cada una de las cosas. Lo natural por un lado, lo plástico por el otro. Como siempre, otro programa que nos quedamos llenos de nuevos conocimientos. Esperemos que ustedes lo hayan aprovechado tanto como nosotros y nos vemos la semana que viene. Por supuesto, acá en Triple Impacto.
lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa.